Bienvenidos de nuevo a Valencia Mítica. Estos días hemos estado haciendo encuestas en nuestras redes sociales y hemos estado preguntando qué era lo que más os gustaba de la Comunidad Valenciana. El 75% de nuestros seguidores han comentado que lo que más les gusta de la Comunidad Valenciana, aparte de su clima y de su historia, es la gastronomía. Ya sabéis que aquí en la Comunidad Valenciana se come de categoría y además tenemos uno de los platos más conocidos de España y del mundo entero. Hoy hablaremos de la paella valenciana, que como ya sabéis tiene una receta original, pero que dependiendo de la zona en la Comunidad Valenciana en la que estemos, puede variar un poco bastante los ingredientes. La paella valenciana es uno de los platos más representativos de la Comunidad Valenciana. Por eso, cuando vemos que alguno de los ingredientes varía un poquito, saltamos a criticarlo, cosa que por otro lado debemos de controlar. La paella que se hace en Valencia es la versión más tradicional, originaria en la huerta valenciana, incluye pollo, conejo, judía verde, que es lo que nosotros llamamos la bachoqueta, y garrofón. Antiguamente, esta paella se cocinaba con agua de albufera, pero en nuestras casas no tenemos agua de la albufera. Y también se sazona con azafrán y a veces con romero, dependiendo de dónde estemos haciéndola y cómo lo tengamos de a mano. En la provincia de Castellón es común agregar caracoles a la paella valenciana tradicional. También se le pueden incorporar alcachofas, pimiento rojo. Todo esto dependerá de la temporada en la que estemos cocinando y del gusto de los comensales. En la zona de la Safor se pueden encontrar variantes que incorporan mariscos, que sería como un reflejo de la proximidad al mar Mediterráneo. Y también se pueden encontrar con lo que nosotros llamamos les pilotes. Aún así se respeta la base principal de la paella de pollo y conejo. En la zona de Alicante, aunque no es exactamente la paella tradicional, se suele preparar con más variedad de mariscos y pescados, incluyendo gambas, cigalas, sepia. Esto muestra una influencia más marinera en la base de la paella. Y por último, y no menos importante, en las zonas de montaña podemos encontrar una variedad o versión de paella valenciana en la que se incorpora carne de caza, pato, jabalí, conejo. Esta dependerá y se adaptará a los ingredientes disponibles localmente. Estas variaciones reflejan la diversidad y la riqueza cultural de la Comunidad Valenciana, adaptándose a los ingredientes locales y preferencias gastronómicas de la zona. Y ya por último, hablaremos de por qué algunas veces a los valencianos nos sienta mal que hablen de la paella valenciana de manera despectiva y no teniendo ni idea de los ingredientes que a veces hasta nosotros mismos, dependiendo de la zona de la que seamos, de la Comunidad Valenciana, nos echamos los trastos unos a otros. Cosa que no debemos de hacer. Dejadme que os dé un consejo, tanto si eres de Alicante, de Castellón o de Valencia. Tienes derecho a sentir la paella valenciana como tuya. Dejemos de criticarnos unos a otros cómo debe ser la paella y cómo no, y cómo tienen que ser los ingredientes. Hay muchas variaciones y todas son verdaderamente maravillosas. Así que, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la Comunidad Valenciana, de su gente, de su historia y su gastronomía. Déjate llevar. Historias que jamás te habían contado. Valencia Mítica.